Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Les voy a contar lo que sucedió luego de que Sky viera a Pai abrazando a una chica. Sky está muy vulnerable por lo que sucedió con su exnovio, entonces él piensa que Pai también lo ha traicionado, cuando en realidad todo ha sido un malentendido. La serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. Está disponible en YouTube solamente para ciertos países. Sin embargo, también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Pai es una persona agradable, pero eso no quiere decir que no puede irritarse. Después de mirar el reloj, descubrió que había estado en la fiesta durante más de 15 minutos. Entonces, no dudó en pedir permiso para retirarse primero. No fue difícil despedirse del cumpleañero, pero es difícil caminar para salir de allí, porque antes de que pudiera escapar, una hermosa chica llegó desde el otro lado, abrazándolo por el cuello y acercando su cara y su pecho, haciéndolo casi poner los ojos en blanco. Hoy no estoy de humor y no creo que esté de humor en ningún otro momento, pensó Pai. Pai me cortó la llamada, dijo la chica. ¿Quién eres?, se preguntó Pai. Si le preguntan, ni siquiera puede imaginar dónde conoció a esta mujer. Es el pensamiento de la persona que está mirando el cabello rubio acurrucarse muy cerca de él. Su cerebro está trabajando duro, preguntándose cuándo ha llevado a esta persona a jugar con él. Pero en su cabeza solo tenía la imagen del cuerpo desnudo de la persona que yacía acostado sobre una mesa de madera oscura, con su rostro sonrojado y sus grandes ojos, respondiendo con voz temblorosa y haciendo que su corazón temblara, porque Sky había aceptado ser suyo. Quiero volver al coche, pensó Pai. Sí, corté la llamada, ¿puedes dejarme ir?, pidió Pai a la chica. Pai no contuvo su expresión de irritación y empujó sus hombros, pero la chica aún así siguió sonriendo, levantando el rostro sonrojado y mirando hacia arriba. Entonces el espectador pensó en la cara roja de esa persona. Es bonita, tiene buena figura también, pero le gusta más la cintura de 28 centímetros. Francamente debe decir que la mujer que está frente a él está más que bien. Su cintura es pequeña, es linda y delgada. El tamaño de sus pechos no son tan pequeños, su cara es hermosa y lo que destacaba aún más es su cabello rubio. Y cuanto más se frotaba contra él, se daba cuenta de lo fácil que sería para Pai llevarla a una habitación. Pero no cuando acaba de experimentar la sensación más maravillosa del mundo hace una hora. Además, en su corazón solo hay un lindo chico que llegó a ocupar todo el espacio. No importa cuán grande fuera su corazón, pero cuando se combina con la mesa, el dibujo, el papel encerado, la papelería y los modelos, Pai pensó que encajaba perfectamente. Así que hoy no hay tiempo para mirar a otras personas. Volveré a abrazar a mi novio, pensó Pai. Estaba convencido que esta persona probablemente era la mujer a la que le cortó el teléfono la última vez. No te dejaré ir. Pai es malo. ¿Por qué me dijiste que llamarías?, preguntó la chica. Ya te dije que tengo a alguien real. Ve a buscar a alguien más, respondió Pai. El joven era un hombre alto, grande, de piel oscura. Los hermanos menores decían que si lo miran sin conocerlo, sería aterrador. Pero debido a que es una persona juguetona, educada y de buen carácter, es fácil acercarse. Aunque si mira con una cara severa, la gente común huye lejos, pero la mujer, que no deja de pegarse a él, lo hacía probablemente porque está borracha. «Vamos, déjame ir»,
No me gusta intimidar a las chicas, pidió Pai. No te soltaré, ¿escuchas? Dije que no te soltaré. La mujer frente a él no solo lo abrazó con fuerza, sino que saltó usando ambas piernas para enganchar su cintura. Afortunadamente, la pudo recibir a tiempo para que no cayera, por lo que Pai dejó escapar un profundo suspiro, tratando de quitar su mano de su cintura, pero el karma lo alcanzó por abrazar a Sky sin soltarlo. Entonces, esta vez, la persona borracha también lo atrapó sin dejarlo marchar. «Suéltame, déjame ir, por favor», dijo Pai. La voz profunda se suavizó, porque cuando no funciona con maneras duras, cambia a maneras blandas. Cuando habló en voz baja, la chica accedió a bajar las piernas que lo abrazan de la cintura, pero debido a la embriaguez, no pudo sostenerse y hundió su cara contra su pecho, teniendo que sostener su cintura. Quizás lo mejor sea cargarla y dejarla tirada en el sofá. «Pai, ¿realmente tienes una persona real?», preguntó la chica. «Sí, tengo a alguien real, así que ve a buscar a otra persona», dijo Pai. «¿Tu persona es hermosa?». La persona borracha levantó la cabeza, se mordió el labio y preguntó con voz gutural. «Mi persona es hermosa, también es linda», dice Pai, pensando en la persona con cara roja a la que le gusta morderse el labio y sonreír accidentalmente. «¿Más que yo? Nadie es más linda que yo», respondió la chica. Pero la otra mujer era traviesa y no paró hasta que lo repitió alto y claro. «Mi persona real es más bonita y tierna, ni siquiera te puedes comparar», respondió Pai. «Bueno, no recuerdo el nombre de la chica que está frente mío, pero en su lugar solo recuerdo el nombre de Sky». «Pai, ¿cómo puedes hacerme esto?», preguntó la chica. De repente, la mujer borracha abrió los ojos desde su posición y lloró abrazándose y acurrucándose contra él, hasta que Pai se puso ansioso por volver al auto, porque a esta altura Sky habría esperado hasta el aburrimiento. «Está bien, diré todo lo que quieras escuchar, solo déjame ir», pidió Pai. «Pai, te extrañé, realmente te extrañé mucho. Habías dicho que te gustaba. ¿Cómo puedes dejarme sola?», preguntó la chica. Podía hablar con esta mujer a su satisfacción, pero no lo hizo. Sentía que quería reservar los derechos para su chico, para Sky, e imaginó el rostro de la persona que yacía agotado y exhausto, abrazándolo en la mesa del comedor, diciéndole que después de eso, si las patas de la mesa se rompían o la pintura se rayaba, la guardaría para el culto. Se imaginaba a la persona que al pensar en su boca, la suya propia se levantaba en una sonrisa. «Sí, me gustas», dijo Pai. «Quiero decirle esto a Sky hasta que su cara se ponga roja de nuevo», pensó Pai. «¿Soy la que más te gusta?», preguntó la chica. «La que más me gusta». «Realmente me gusta Sky, ¿sabes? Nunca me ha gustado tanto nadie», dijo Pai. Su boca estaba hablando con la mujer borracha, pero su corazón se sentía atraído hacia el chico en el auto. No le importaba si la chica levantaba la mano y le frotaba la mejilla o se abalanzaba sobre él, porque los valores son diferentes. Echaba tanto de menos a la persona en el auto que miró el reloj que decía que ya había pasado media hora, así que todo lo que puede hacer es... «¡Ay, Pai!», dijo la chica exaltada. Pai la tiró sin piedad en el sofá, sin escuchar las protestas de la chica, que estaba tan borracha que no puede levantarse. Pai se dio la vuelta y rápidamente volvió en la dirección en la que había dejado a la otra persona esperando. No es tan difícil salir si nadie lo interrumpe, pero en el camino hay gente llamando. «¿Te estás yendo, Pai?», preguntó un chico. «Sí, me estoy yendo, diviértete», dijo Pai. Incluso al subir al auto dejó escapar un gran suspiro y se giró para mirar a la persona a su lado. «¿Estás dormido, Sky?», preguntó Pai. Estuvo por tanto tiempo que el pequeño dejó su cabeza contra la ventana como si se hubiera quedado dormido, hasta que puso la mano en su suave cabello, acariciándolo suavemente con cariño. Pero la persona que pensaba que estaba dormida se movió un poco y respondió:
Quiero volver a mi habitación, pidió Sky. La mujer era molesta, pero esta persona era linda. Entonces duerme un poco. Cuando lleguemos te despertaré, dijo Pai. Pai frotó su mano suavemente varias veces. Su corazón quería inclinarse hacia adelante y tirar de él para besar sus labios, pero se contuvo, sin querer molestar a la persona que debe estar exhausta de estudiar toda la semana, ir de compras y comer con él, sobre todo la actividad física antes de ir allí. Debería dejar a Sky tomar un descanso completo. Pensando así, cambió de marcha, sacando el auto de la gran mansión y tarareando con mejor humor, sin saber lo que pasó. Bueno, si Pai fuera egoísta, atraería a Sky y lo miraría. Entonces sabría cuánto dolor había en los ojos del joven. Detrás del auto de Pai estaba Paige, quien lo siguió hasta el frente de la casa y tomó el teléfono llamando a su mejor amigo. «Gunn, encontré a tu chico», dijo Paige. «No me importa cualquiera que sea», respondió Gunn, el exnovio de Sky. «Él está con Pai», respondió Paige. La persona al final de la línea parecía haberse interesado en algo, por lo que la persona de este lado sonrió ampliamente y no pudo evitar lamerse los labios recordando lo que había sucedido hace algunos años. «Es ese chico. ¿Cuál era su nombre? Algo parecido a Ski», dijo Paige. «Sky», confirmó Gunn. Sí, ese chico, el que me prestaste para jugar. Él está aquí con Pai». Paige recuerda al chico de este amigo con mucha precisión, especialmente cuando lloraba y rogaba que se detengan, pero hubiese sido estúpido si se detuviera. Quería llevarlo y tenerlo una vez más. Desafortunadamente, esta vez vino con Pai. «Bueno, lo he estado buscando», Gunn respondió en un tono complacido. Parece que su mejor amigo también lo recuerda. Luego del evento de esa noche, pasaron algunas semanas, y Pai no podía contactarse con Sky. «Extraño», pensó Pai. «Es realmente extraño». A la hora del almuerzo, Pai terminó de comer y estaba sentado mirando la pantalla de su teléfono con una mirada melancólica. Las yemas de sus dedos repasaron viejas conversaciones de la última semana, descubriendo que eran casi las mismas todos los días. «Voy a trabajar con un amigo hoy. Estoy en una reunión de la facultad. Tengo una cita con mi senior y la más reciente. Estoy ocupado». Esos serán los mensajes de Sky. Al principio pensó que Sky estaba tratando de cubrir su timidez como antes. La última vez que se vieron, estuvo de acuerdo en decir que era suyo y luego le dio un tiempo que se calmara. Pero no parece que esto sea algo normal. ¿Acaso debería pensar que su persona quiere terminarlo? No es como cuando huyó al primer coqueteo. Bueno, dijo que escapó, pero no se escapó. Todavía lo encontraba en el dormitorio. Después de una semana, a una persona atrevida como él, no le importa que le haya dicho que no vaya al dormitorio, porque en las llamadas secretas a Pilloy, ella le informó que no ha visto a Sky en muchos días. Entonces subió a la habitación y puso los oídos en la puerta y nadie respondió. Temía que lo atrapara con la llave que había hecho en secreto o que lo sorprendiera tocando algo, por lo que se retiró primero. A la semana siguiente fue a esperar frente a la facultad, confiando en su habilidad de conocer gente, pero cuando vio a sus amigos o a los seniors de Sky y preguntó, no pudo encontrarlo. Los amigos de Sky le decían que se había ido o que estaba hablando con el maestro. Incluso cuando llamó a Rain solo dijo, «Yo tampoco lo sé». Al llamarlo, Sky no acepta la llamada. El último mensaje que envió fue que estaba ocupado. Incluso la comida colgada frente a la habitación seguía ahí, pudriéndose cuando pasó a dejar una nueva. «Sky está escapando o todos se han reunido para secuestrarlo», pensó Pai. «¿Qué diablos hice?» Nada. A pesar de que se detuvo a pensar, no puede encontrar algo que haya hecho enojar a Sky. En los últimos meses ha estado mucho mejor que antes. Incluso sus padres biológicos dijeron que al final reveló los buenos genes que le habían dejado.
El estado de ánimo, que solía ser el mejor, ya se había desplomado. Su cerebro reflexionaba sobre si debería dejar atrapar al chico fugitivo. Cuando te atrape te oficializaré, así que espera y verás, pensó Pai. En la casa de Pai, Fray Pan, la hermana menor de Pai, había notado que su hermano mayor ha cambiado en los últimos meses. A pesar que en el exterior sigue siendo el mismo, grande, de piel oscura, rostro atractivo, buena sonrisa, buen humor, que le gusta hacer reír a las personas que lo rodean, por dentro, una hermana como ella sabe que al menos hay una diferencia. Su hermano mayor estaba mal. Siempre venía a casa, hablaba de comida con su madre y tomaba el teléfono para tomar notas cada vez que se enteraba de la ubicación de algún restaurante con comida deliciosa. Cuando preguntó, Pai confesó que era el repartidor que le entregaba comida a la persona que perseguía, o sea, Sky. ¿Te peleaste con Sky?, preguntó Pan. Un silencio como este definitivamente da en el blanco. Ahora, a Pai le gusta decir que Sky esto, Sky lo otro. No solo es ella quien conoce a Sky, incluso los peces en la pecera conocen a Sky. No peleamos, pero no sé qué pasa, no lo encuentro, dijo Pai. Hermano, estudia arquitectura, ¿verdad? ¿No escuchaste que ese grupo es brutal? He oído hablar de eso. Las parejas de los chicos de arquitectura deben tener paciencia. Si quieres coquetear con este grupo, debes entender que no tienen tiempo, dijo Pan. Fray Pan también apuntaba a una señora hermosa de arquitectura, pero cuando vio su estilo de vida, solo se retiró. Cuando se despertaba, la otra parte se quedaba dormida. Cuando ella duerme, la otra persona se despierta. Cuando se despierta de nuevo, esa persona aún no ha dormido. ¿En qué momento podría coquetear?, pensó Pan. Pero Pai la miró con los ojos irritados. Ni siquiera tiene tiempo de abrir la puerta de la habitación para tomar las cosas que cuelgo para él, respondió Pai. La hermana levantaba las dos manos sobre los hombros en señal de rendición, como si no quisiera discutir lo indiscutible, pero la cara del hermano mayor era como la de querer arrancarle la cabeza en lugar de charlar. Pai no es de enojarse, pero si se enoja da miedo. Ya no voy a hablar contigo, ¿lo entiendes?, dijo Pan. En ese momento, Pai le ignoró, se puso de pie y dio un largo paso hacia la puerta principal, mirando a los trabajadores que irían hacia él, entregándole una bolsa de la tienda de conveniencia junto con el cambio. Lo siento por Sky, tener que lidiar con Pai en este estado de ánimo, pero probablemente esté bien, pensó Pan. Convertir a un gigante amable en un gigante malvado no es nada normal. Pai esperó otros 3 días completos enviándole mensajes que Sky no leía, llamaba pero no contestaba, iba a la facultad pero no lo encontraba, iba al dormitorio y le decían que aún no lo habían visto. Entonces se las arregló para usar el mismo método que ya había hecho antes, usar otra tarjeta SIM para hacer la llamada. Antes, cuando Sky no contestaba el teléfono, no pensaba mucho, pero ahora, al escuchar la señal del tono de llamada, se siente como una sensación larga y loca. Ambas manos están mojadas de sudor cada vez que piensa que escuchará la voz en la que piensa. «Hola», dijo Sky al otro lado de la línea. Al final, resultó que, cuando lo escuchó, apretó el puño y los dientes, porque su ira brotó tanto como su indignación. Puede aceptar la llamada de otros números, pero no del mío. «Hola, ¿puedes oírme?», preguntó Sky. La primera vez que llamó a Sky, todavía no sentía nada, pero ahora no puede reírse. «¿Siempre que no sea yo puedes atender?», preguntó Pai. «Parece que todavía no recuerdas la voz de tu novio». Pai sabe que estaba siendo malo, pero realmente no podía evitar preocuparse y pensar demasiado. Preocupado por si estaría enfermo otra vez o si su pequeño niño estaba bien. Pero al escuchar su voz puede saber que lo está. Solo está evitando su cara y no sabe si es por vergüenza. Esto hace que la persona que no sabe hable más fuerte.
Si no hubiera llamado de otro número, probablemente no me habrías contestado, dijo Pai. Esta vez, Sky estaba completamente en silencio hasta que la persona de este lado trató de decirse a sí mismo que se calmara. Tal vez tenía una razón en la que no podía imaginar. Quizás estaba tan ocupado como decía Praipan. Entonces, el tono con el que habló después se volvió más débil, pero todavía un poco decepcionado. No creo que Sky sea ese tipo de persona. ¿Crees que creeré que todo lo que pasó entre nosotros fue porque estabas jugando conmigo? ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Pai. Sus ojos brillaron intensamente, su rostro se tensó y el sonido de su voz fue más y más fuerte. No soy estúpido, Sky. Yo sé cuando dices la verdad y cuando mientes, dijo Pai. Así que eres más estúpido de lo que pensaba. La persona que estaba a punto de gritar se quedó en un silencio desgarrador, y la mano que sostenía el teléfono lo apretó tanto que casi se rompe la mano. «¿O soy más inteligente que tú?», dijo Sky. Sky. Pai lo nombró con una voz como si se estuviera sofocando. Su cerebro no entiende lo que está pasando, pero su corazón se niega a admitir que todo esto es un juego. Cada vez que accidentalmente ve a Sky abrazando su camisa o sonriendo, ¿es porque la otra parte sabe que lo está mirando? Todo lo que está pasando entre ellos solamente es él pensando. Entonces Sky dijo las palabras que cortaron el corazón de Pai hasta dejarlo boquiabierto. «Terminemos», dijo Sky. Sky probablemente pensó que no estaba lo suficientemente herido, por lo que continuó hablando en un tono insensible. «Aunque nunca empecé contigo», volvió a decir Sky. El otro lado de la línea ya había cortado, pero Pai todavía sostenía el teléfono en la misma posición. Sus ojos brillaban, pero no por ira, sino por una clara gota de agua que brotaba cubriendo sus ojos. El dolor se reflejaba en su rostro y la palabra «terminemos» resonaba en su cabeza. No solo le gusta Sky, sino que lo ama. Bueno amigos, eso fue todo por este video. No se pongan tristes, el próximo video no será tan deprimente, estoy segura que les encantará. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.